Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Bueno, estimados televidentes de la ciudad de La Calera, el programa Vivan los Derechos Humanos tiene el agrado de recibir la visita nada menos que de Adriana Espila, que es directora del periódico Ñu Porá de Río Ceballos desde hace 30 años. Bueno, ¿cómo le va? Veterana. Bueno, pero es lindo destacar la tarea de las mujeres, que suele ser silenciada por los grandes monopolios de Clarín, La Nación, La Voz del Interior, Cadena 3. Las mujeres que hacemos periodismo. Exactamente. Y de las mujeres en general, más allá de la actividad, pasa esto, ¿no? Normalmente en la historia las mujeres hemos sido tapadas de alguna manera. Pero bueno, esta persona que habla viene de una familia de madre dirigente, política, de vieja data, padres militantes, entonces bueno, salimos con un poquito de carácter. Después la vida nos llevó afuera, vivimos 10 años, del 75 al 85, vivimos 10 años afuera, ahí me formé, estudié y digamos que no me encontré en lo personal con esos obstáculos, pero sí empecé a trabajar con el tema de las mujeres, eso fue en Ecuador, porque era muy notorio la diferencia, ¿no? Nosotros, como somos un país un poquito más hipócrita, atrapamos mucho las formas, pero ellos son como mucho más directos y la forma no se tapaba tanto, era notoria. Además también trabajábamos en el campo de los derechos humanos, y bueno, dentro de eso el tema específico de las mujeres. Así que, y bueno, cuando volví, yo continué con el tema de las mujeres hasta el día de hoy, y después, en el año 92, me fui a vivir a Río Ceballos, y ahí nace el periódico Ñu Porá, y al poco tiempo de haber nacido se regionaliza y empieza a llegar a todos los municipios de las Sierras Chicas, y después del departamento Colón, porque llega Jesús María, Colonia Carolla, para aquel lado también. Así que bueno, sí, una larga historia interesante, porque uno ha conocido y conoce a medida que va yendo a los distintos lugares, las diferencias. No es lo mismo La Calera que Río Ceballos, ni Río Ceballos que Saldán, ¿no? Es decir, cada pueblo o cada ciudad tiene su particularidad, su impronta, su forma de ser. Claro, Adriana, nosotros, de acuerdo al último censo, hemos llegado a 53.000 habitantes. Todos sabemos que el departamento Colón es el que más ha crecido de toda la provincia. Ahora, ustedes todavía no tienen la cifra de... Yo no la tengo, pero nosotros andamos alrededor de los 40.000, 45.000 habitantes, porque ahí tenemos el otro problema, que hay mucha gente que no tiene el domicilio en Río Ceballos, entonces, pero vive en Río Ceballos, entonces ahí eso en el censo no figura. El crecimiento también que ha tenido todo el departamento y en particular Río Ceballos, cuando yo llegué había 9.000 habitantes en Río Ceballos. No había construcciones en la sierra, no había desarrollo inmobiliario alevoso como hay hoy, no solo en Río Ceballos, sino en todas las sierras chicas, donde no les importa nada, talan árboles y hacen negocio inmobiliario y arman barrios, sin agua, muchas veces, sin servicios o con instituciones que no responden a la demanda
terrible de la construcción. Bueno, que ese es un tema que creo que se ha dado y se da en todo esta región, ¿no? Por ser tan cerca de Córdoba, por haber sido el departamento que más ha crecido, entonces también tiene todos los déficits en la educación, escuelas, nos faltan. No llegan todos los chicos realmente a tener las bancas, siempre hay problemas todos los años. La infraestructura, la demanda de gente quiere el agua, quiere la luz, quiere la calle, quiere todos los servicios, quiere las escuelas y resulta que en ese punto no hay mucha respuesta, excepto en algunos pueblitos que han sido muy chiquitos como San Cipuedes, que de 1000 habitantes, bueno, ahora ya se fue a más de 11.000, 12.000, no sé. Entonces, pero que fue como muchos años con un gran problema de agua San Cipuedes. Claro. Entonces, bueno, estas son las cosas que uno va notando, ¿no? Y después también los diferentes gobiernos, los diferentes partidos que representan los gobiernos tienen una impronta 4 años, otros tienen la otra, las peleas internas, que también eso se ha como profundizado en los últimos años. Y una cosa interesante que por lo menos en el discurso para mí de todas estas pueblos, ciudades y región nuestra, se ha incorporado mucho esta noción de la política pública de Estado, que a veces algunos no saben concretamente lo que quiere decir, pero está la intención. Después se aprende y después se va haciendo como parte de la cotidianidad o del proyecto de gobierno la incorporación de la política pública de Estado, lo que quiere decir que hoy usted es intendente y hace esta calle o hace este proyecto y cuando se va viene el otro y lo tira. No, eso no es política pública de Estado. La política pública de Estado es cuando usted se va y esa política sigue a pesar de que se entre otro intendente o otra intendenta con distinta visión política o representando. Y eso es bueno, creo que eso es interesante porque entonces se va afianzando la política de Estado en los municipios. Antes no se hablaba y no se comprendía mucho, es como era que en lo macro, ¿no? Pero bueno, vamos creciendo y vamos aprendiendo como todo. Lo que pasa que en términos demográficos es complicado. Es complicado porque el crecimiento ha sido abrupto. Ahora, Adriana, ¿usted puede ilustrar a los televidentes de La Calera el tema del agua en Río Ceballos, Unquillo, el dique La Quebrada, y si ustedes cada tanto se quedan sin agua? Porque yo tengo entendido que La Calera le va suministrando, creo que hasta Unquillo por lo menos llega el caño de agua que... Sí, llega hasta Río Ceballos. Y ustedes cada tanto se quedan sin agua. Bueno, este fue un problema que el dique, una vez un gobernador me dijo, ay Adriana, si ese dique se hizo para 10.000 personas. Claro. Entonces de repente tuvo que abastecer de agua ese dique a 10, a 20, a 30.000 y más los pueblos de al lado, en el caso específico de Unquillo, Mendiolaza y Salsipuedes, en donde todo el agua del dique, y hasta el día de hoy el agua del dique Río Ceballos, y no hace muchos años cuando se puso la planta aquí, se hizo una extensión de los caños porque al tener semejante crecimiento demográfico, los barrios, la demanda, entonces empezamos a quedarnos sin agua. Aparte, las cuestiones climáticas que a veces no llueve o a veces se inunda, como pasó horriblemente en el 2015. Pero sí está llegando el agua una parte de acá de La Calera, y cuando acá se rompe la planta, que pasa muy seguido, obviamente allá también sufrimos el problema del agua. Bueno, todo eso creo yo, y en épocas de elecciones usted sabe que se arregla todo en la época de elecciones, ¿no? Se arreglan las calles, empieza la obra pública. Ojalá este tema del agua
se solucione también en este periodo, porque es un problema el agua. Un problema por la falta de agua, por la calidad del agua. Es un servicio que es caro y es malo. Y está privatizado. Y sí. ¿Y usted? Nosotros tenemos cooperativa, como en Unquillo también. Pero Mendiolazo, Unquillo. Rogio tiene la llave de paso del agua. Bueno, tiene la llave de paso de los peajes también, ¿no? También, sí. Y entre otras cosas, las Ahora, construcciones. ustedes, supongamos que el año que viene se termina el cordobesismo y surge otra alternativa superadora. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se vuelva a estatizar el agua en la provincia de Córdoba? Bueno, yo te puedo contestar en lo personal. Sí. No puedo contestar por los gobiernos locales. Yo sí, claro que sí. Para mí, todos los recursos deben ser estatizados. Esto, el canal de la televisión, el agua, todo debe ser parte del Estado bien administrado. Y eso es mentira de que si los estados no saben administrar. Sí saben administrar cuando quieren, cuando tienen la intencionalidad política de que las cosas funcionen. Los estados tienen gran posibilidad. Bueno, lo que pasa es que hay otras cuestiones en el medio que también hay que tener más control. Entonces, pero ya es parte de la gente, de los dirigentes, de los que están a cargo ¿no? Ahora, el poder en sí del Estado puede administrar. Acá en Saldán, toda la época, por ejemplo, yo me acuerdo, tenían el cable, la radio, todo es municipal. Claro. Ahora, ¿cómo anda EPEC en esa zona de Río Ceballos? Bueno, en los inviernos siempre tenemos el problema que hay sobrecarga de demanda de electricidad y se corta la luz. Han tenido problemas, pero a veces el gran problema que tiene la gente con EPEC es que usted va y nunca lo atiende nadie. Entonces ese es un tema de la modernidad, de esta era digital, en donde el contacto personal, más la pandemia, ¿no? Que hubo 2 años en donde obligó, digamos, al teletrabajo, y entonces la gente, bueno, no tenía. Y a veces para los adultos y las mujeres adultas es complicado que en las instituciones no te atiendan, no te expliquen, no te hablen, y sea todo a través de una computadora, que es todo un cambio. Ahora, por ejemplo, allá sí se inauguró la semana pasada un punto digital interesantísimo, que es para una gran franja de personas adultas, para que se alfabeticen digitalmente y no tengan estas demandas. Y bueno, y EPEC, por el otro lado, nosotros somos no sé cómo se llama, una filial de EPEC en Río Ceballos, que cubre a 2 o 3 municipios también. Pero bueno, creo yo que más que el problema de la luz es el problema del agua, así de la infraestructura, el desmonte. Ahora viene la época de incendios, ya hubo 2 focos fuertes en la semana pasada, en donde creo que el otro problema es el estado de conciencia de la gente. Cuando tenemos estos problemas, la gente es como que no toma mucha conciencia no más allá, porque siempre echamos la culpa a todos los demás, a los funcionarios, a los municipales, a los otros, pero también nosotros como pueblo tenemos que tener una conducta un poco más solidaria con las cosas. No puedo ir a tirar un cigarrillo cuando sabes que estamos o hacer un fuego y te vas, o prenderlo intencionalmente. Ahora, ¿cómo pasaron ustedes estos 2 años de la pandemia? ¿Cuál es la experiencia de ustedes como comunidad? Mirá, yo creo que la pandemia fue traumática para todos, para todo el mundo. Para los estados fue traumático porque todos los pocos o muchos recursos tuvieron que derivarlos al sistema de salud.
un problema. El otro problema, recién asumido los gobiernos, se encontraron con la pandemia, y en donde además nunca nadie sabía qué era esto, ni cómo se abordaba, ni cómo dar soluciones, que todavía creo que nos falta aprender, porque tampoco es que se ha terminado la pandemia. Entonces, ha sido traumático en ese sentido. Mucha gente con un poco de paranoias, ¿no? La salud mental creo que ha sido afectada en un importante porcentaje del pueblo, además de la salud económica, de todo. Fue un fenómeno nuevo y bueno, eso produjo muchos cambios, y antes yo recuerdo haber escuchado que decía, bueno, esto de la pandemia nos va a cambiar como comunidad, nos va a cambiar como personas, nos va a cambiar como seres humanos, vamos a aprender a ser solidarios. Yo creo que estamos un poco bastante lejos de eso, que en realidad ha sacado la pandemia las partes a lo mejor más oscuras que tenemos de las personas en muchos casos, ¿no? Acá nosotros hemos podido averiguar, hubo 7 empleados municipales fallecidos, y yo hablé con una de las viudas y el intendente se niega a hacerle un homenaje público. O sea que el intendente de La Calera, no sé por qué, está ocultando que ha habido 7 compañeros municipales fallecidos a causa de la peste, y no entendemos por qué, porque los empleados que tuvieron que trabajar y arriesgar su vida, como lo hicieron, porque eran fuerza laboral que tenían que trabajar sí o sí, que no podían quedarse en su casa. Están los obreros recolectores de basura entre los que fallecieron. De los fallecidos. Y que el intendente de La Calera no le haga un homenaje merecido es inconcebible desde el punto de vista de los derechos humanos, porque este programa tiene como bandera la defensa de todos los derechos humanos. Y estos 7 trabajadores para nosotros merecen un homenaje y un respaldo a la familia, porque hay 7 viudas y chicos sin padres, y el municipio se tiene que hacer cargo de eso, porque es el costo humano que tuvo la peste en La Calera, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ese víctimas tuvieron en Río Ceballos, más o menos? Y más o menos también, pero no todos municipales. Claro. Y yo, bueno, no sé, son miradas. Yo lo que sí creo es que esto ha pasado en todos lados, en todos los municipios ha habido gente muerta, internada, grave, y que ha dejado una secuela en todos lados. No me parece que sea un problema específico ni de esta ciudad, ni de la nuestra, ni de cómo es. Nos pasó todo, pasó en el mundo. Y cómo se aborda, cómo se dan las respuestas institucionales, bueno, eso ya cada quien sabrá cómo responder, pero en general los municipios, por lo que yo he visto, han respondido bastante bien en términos de el apoyo a la salud, los centros de salud. Problemas hay en todas partes. Mira, ya hubo un problema con las vacunas VIP, que se perdieron algunas vacunas, y bueno, siempre hay. Pero digo, yo creo que en general hay una actitud, porque debe haberla por parte de los estados locales, de responder y de asumir, digamos, en este caso como son empleados municipales, de acompañar y ayudar a todas las familias de las víctimas, como en todos los casos. Por ejemplo, allá se muere mucha gente que no tiene recursos, y bueno, el municipio siempre está apoyando, o con el velorio, con el cajón, o con lo que fuere. O sea, eso es parte de la política social que tiene que estar en todos los estados y en todos los municipios y en todos los gobiernos.
Ahora, ustedes tienen un ciudadano famoso que se llama Baldassi, que fue árbitro de fútbol. Y hoy legislador. Fue intendente. No. No, fue intendente. Es legislador provincial por el departamento de Río Ceballos. No, porque eso ya cambió, acuérdese. Él es legislador nacional. Es diputado del PRO, nacional. es diputado nacional. Él fue árbitro, no ha sido intendente porque él no vive, ellos son de Río Ceballos, pero sí su hermano es el actual intendente de Río Ceballos. El hermano pero su hermano es peronista y el diputado es del PRO. O sea que hay una interna familiar. No creo que no hay ninguna interna. Se llevan bien, son una buena, sí, una familia, cada uno tiene su elección política. ¿Y usted conoce, compañera, algún proyecto o anteproyecto que haya presentado el diputado nacional Baldassi? Bueno, él por venir de la parte del deporte, porque esta pregunta yo se la he hecho ya varias veces, sí, o cada vez que lo entrevisto, siempre los proyectos que él ha presentado han tenido que ver con el deporte. La extensión del deporte a mayores de edad, las obras sociales. La última vez él nos contó que estaba promoviendo que también la gente del deporte tenga una obra social, y siempre sus proyectos a nivel nacional, pocos o muchos, están relacionados al deporte, a su actividad, digamos. ¿Y él reside en Río Ceballos? No, él vive en Salsipuedes. ¿Y él recibe a los vecinos si alguien va y le pide una audiencia ahí en la zona? No sé, la verdad que eso no le puedo responder porque no sé, no conozco. Él trabaja en Buenos Aires y viene los fines de semana. En Río Ceballos siempre lo veo en el bar, al frente de la municipalidad, cuando va al bar y conversa con la gente, porque ahí tienen los amigos, pero más allá de eso no sé. Bueno, si a usted le parece, podemos pasar al tema del feminismo, que tanto le interesa. Y yo primero quisiera que usted le informara a los televidentes qué es el feminismo en serio, no lo que dice el diario Clarín, La Voz del Interior, Cadena 3 o La Nación. No, bueno, el feminismo es una elección de vida, es una filosofía de vida, es una teoría también y una práctica. El feminismo tiene sus antecedentes muchos años atrás, con las mujeres históricas que hicieron desde la Revolución Francesa y antes, desde el marzo de las textiles en Nueva York, las muertes, la segunda ola del feminismo, digamos, porque esa fue la primera ola, ¿no? Ya no se habla de olas, pero bueno, como para entender los tiempos. Antes de los 60, en el siglo pasado, antes de que se votara también, bueno, había mujeres históricas que hicieron, Juana de Arco, por ejemplo. Claro. En los 60, donde ya la historia era otra, y sobre todo en Europa y en los países del primer mundo, los derechos ya estaban conquistados en términos de trabajo, en términos de el salario para las mujeres, cosa que acá todavía estamos luchando. Las mujeres también participaban en los partidos políticos. Y en esa década del 60, como vos bien sabes, bueno, fue un escenario mundial muy interesante para la participación política, para los proyectos 60, 70. Entonces, con todos los acontecimientos que sucedían en el mundo. Y las mujeres participaban en los partidos políticos.
Bueno, y hubo una ruptura en algún momento dado, porque si bien eran todos partidos políticos progresistas o de izquierda o adelantados, los varones siempre seguían siendo machistas y patriarcales, más allá de bueno, entonces las mujeres renunciaron. En Italia, por ejemplo, se renunciaron todas a los partidos y se arma esta segunda ola del movimiento feminista, y la militancia ya no va a los partidos por el descreimiento, por el poco acompañamiento de los varones, sino que va al movimiento de mujeres. Esto llega a nuestro continente en los 70, pero bueno, en los 70 nosotros teníamos países con dictaduras, entonces era muy difícil el exilio. Por ejemplo, yo me inicio en el movimiento Mujeres afuera. En Ecuador. En el Ecuador. Entonces, y cuando vuelvo, formo parte de las feministas, porque veníamos con una práctica de muchos años atrás y que acá no pasaba nada. Entonces, fuimos como pioneras en algún caso, después de la democracia, muchas de las que volvimos, en este tema, y de repente se armó una cosa muy interesante en Argentina, el crecimiento que tuvo en la década de los 80, 90, las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales, y dentro de eso también el movimiento de mujeres o el movimiento feminista, las ONG de mujeres, los grupos. Bueno, hubo un movimiento muy fuerte, muy reivindicativo y además transformador, porque todo lo que tiene que ver con la legislación, por ejemplo, en nuestro país, desde que asumió Alfonsín con respecto a la legislación de género o de aporte en los últimos años, ya las disidencias, pero nosotros empezamos con la ley del divorcio, allá en el gobierno de Alfonsín. Del aborto. Después, no. Después primero de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, el divorcio. El aborto ha sido en los últimos años. Sí. Aunque siempre se fueron presentando proyectos a lo largo de todos los años de la democracia, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, siempre tenemos 7 proyectos presentados antes que se apruebe el último de hace 2 años, cuando la marea verde, ¿no? Entonces, el feminismo es una forma de construir. ¿Qué construimos? ¿Qué intentamos construir? Una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad en donde exista la paridad entre varones y mujeres, más las disidencias, el mismo derecho. Pasa que nosotros partimos de un código, de la ley, el código civil. El Código Civil, la Constitución, las leyes son que vienen de época de los romanos, en donde el patriarcado funcionaba perfectamente, aún en la democracia famosa de Roma. Entonces, ese derecho es el que nos rige, en realidad. Hasta el día de hoy tenemos que seguir modificando. Mirá, sin ir más lejos, el caso de Norita Dermaso. Si bien, por ejemplo, la figura de femicidio se incorpora la ley en el año 1912 y el femicidio de Nora fue en el 2006, 6 años después se hace la ley. Sin embargo, ya veníamos trabajando con el tema de género en el 2006. Yo volví a este país en el año 85 y trabajo con el tema de género desde el año 85, y como yo, montones de organizaciones y de mujeres, y que hemos incidido en esto que te cuento, en las leyes, y que hemos ido ampliando y haciendo propuestas y marchas y encuentros y montones de cosas. ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que ni la policía, ni la justicia, ni el pueblo de Río Cuarto, en este caso, tuvo, pero sobre todo la justicia, la policía, los efectores de justicia, lo que una perspectiva de mujer en manos de un tipo? Se le acusó de todo, porque lo más fácil es, era esto, era aquello, se acostó con el hijo, con el jardinero, con el vecino, le echaron la culpa de todo, y nada de eso fue así. Y aunque hubiera sido, no es motivo de femicidio, claro, por el otro lado, ¿no? Entonces digo,
la sociedad se resiste a los cambios de mentalidad. La justicia se resiste. Y la justicia esta, que a eso iba, que acaba de sentenciar y absolverlo a Macarrón, es una justicia que tiene la lógica de los romanos. Entonces hay que modificar, porque ya no solamente que ya se incorporó la figura del femicidio, sino que también tiene que incorporarse todo lo del género, para que cada juicio, cada caso se lea desde ahí y se actúe desde ahí, desde esa perspectiva de género. Ahora, ¿vos pensás que se puede volver a reabrir la causa de Nora Dalmazo en Río Cuarto? Porque todo el mundo se dio cuenta que fue un escándalo la actuación de la justicia de Río Cuarto. Es realmente, bueno, son todos jueces machistas. Sí, pero hay otra cosa, no solo machistas, hay jueces machistas, patriarcales, ejercen el poder. El caso de Nora Dalmazo fue realmente por otras cuestiones también, porque no se olvide que Macarrón era testaferro de un montón de gente. De la Sota. No, bueno, a mí no me consta, pero ponele. A mí sí bueno, consta. Entonces, que era testaferro estaba claro, porque cuando ella le pide el divorcio, él le dice que de todos los bienes, le dice no, que ese dinero no, porque bueno, entonces, ahí creo yo que está en realidad el kit de la cuestión. Y no la sexualidad de Nora, si tenía amantes, si él era gay, si el hijo es gay. O sea, siempre para hacer un análisis objetivo de la realidad de los hechos, anteponemos las conductas, porque somos seres humanos que vivimos prejuzgando y juzgando a los demás, sin saber, incluida la justicia. Bueno, yo recomiendo a los televidentes de La Calera y todos los que vean este programa, hay un libro de investigación periodística del periodista Hugo Vaca Narvaja, que demuestra que el doctor, el médico Macarrón, era testaferro de José Manuel de la Sota. Recordemos que José Manuel de la Sota se fue a vivir los últimos años a un barrio privado de Río Cuarto, y ahí manejaban la droga como la manejan en la provincia el cordobesismo, y Macarrón era uno de los testaferros, porque sigue la mafia de la Sota y del gobernador siguen en pie manejando la droga de Córdoba. Macarrón es uno de los testaferros que actúa, que opera, que es un puntero político de esa mafia, y eso está demostrado, no lo digo yo, por el periodista investigador Hugo Vaca Narvaja. Entonces yo les recomiendo, este programa les recomienda que lean ese libro para que vean que ese juicio es totalmente nulo, que Macarrón fue realmente el autor intelectual del femicidio de su esposa, y que los familiares van a volver a reabrir la causa. Bueno, eso usted me preguntó recién. Para es decir, claro, al culpable que es bueno, Macarrón. ojalá así sea y eso se demuestre, pero ya no va a poder ser de ninguna manera legalmente ni con sentencia, porque los tiempos y los plazos se vencieron, así es la justicia, y la familia ha dicho que sí, por lo menos para que se conozca la verdad, quién fue el verdadero autor o autora, claro, de estos hechos. O sea, se va a abrir nuevamente una especie de juicio sin sentencia. Y hablando de derechos humanos, sí, ya que este programa, el paraguas es derechos humanos, alcanzarme el librito, por favor. No lo bajamos del auto. Sí, ese. Creí que era el otro, no lo vi. ¿Quedó muy mal esto? No, lo corregimos. Ya. Ponelo así para que lo vea la cámara. Nosotros hicimos en el año 2008-2009, nosotros como periódico Ñuporá, para los 30 años de la democracia, hicimos un trabajo
y muy interesante en toda el área de cobertura del periódico Ñuporá. Tomamos desde La Calera hasta Jesús María y hablamos de algunos personajes o personas, vecinos, que fueron presos políticos, desaparecidos o muertos, que son tres cosas distintas, ¿no? Sí, señora. Acá en La Calera está la familia suya, la familia de su... Salguero Piotti. Sí. Sí, somos víctimas de Menéndez. Por el otro lado, bueno, y en cada municipio que encontramos y que quisieron hablar también, porque a veces los familiares todavía no se animaban mucho, bueno, hicimos este libro que da cuenta de todos los testimonios que fuimos recorriendo. No quisimos nosotros mostrar cuantitativamente cuántos hubo en La Calera, cuántos hubo en... No, quisimos mostrar casos, algunos casos paradigmáticos, y que en cada comunidad hubo violación a los derechos humanos, que hubo muertos y que hubo desaparecidos y que hubo presos políticos, y que también las sociedades se quedaron como atrás de la cortina en muchísimos casos, por el miedo, por las amenazas, o porque les daba vergüenza tener un familiar que fuera un militante político, que ese concepto de que es un delincuente ya estaba desde hace rato, no es nuevo. El concepto de que si usted es un militante político o un guerrillero, es ser delincuente. ¡Qué horror! Claro. Entonces, eso generaba como mucho miedo, y sobre todo en estas localidades chicas, en donde todo el mundo se cruza con el intendente en la calle, todo el mundo se cruza con el presidente del Consejo Deliberante, todo el mundo conoce las familias. Entonces es como que la presión social que ha habido en cada comunidad sobre esto, el peso que ha habido, ha sido muy fuerte, y la gente también se animaba poco a hablar. Nosotros hicimos esto en el año 2008, por ejemplo, ¿qué decirte? La familia Torres, de Sal Si Puede, María Elena, sí. Y el Ernesto, no es María Elena, bueno, ya se me fue el nombre. Ellos tienen 2 desaparecidos en la familia, y en 30 años no habían hablado del tema. Mira vos. Y muchísimas familias no habían hablado del tema entre sí, porque era un tema tabú, un tema muy fuerte, que nadie sabía cómo abordarlo, y a mí, por ejemplo, con nosotros íbamos, porque esto tiene un documental, se llama Recobremos la Memoria, íbamos a filmar a cada familia que nos recibía, y éramos 6, otra periodista y yo, Mónica Videla, y 4 personas que iban a sacar las fotos, 2 cámaras para filmar y otro asistente. Éramos 6 personas que interrumpíamos en esas vidas, hablando de un tema tan duro como es tener un muerto, un desaparecido en la familia. Y la verdad que fue como pudimos hablar, finalmente pudimos hablar. Hay mamás, y ya vas a ver en el documental, está subido en YouTube, hay señoras de 70, 80 años que hablaron, y que ellas tomaban con tanta naturalidad y cariño la actividad de sus hijos. Siempre, bueno, una madre, cuídate, porque, ¿cómo no te voy a ver más?, cuando alguno de ellos no podía aparecer públicamente. Pero sin embargo siempre fue como un acompañamiento, sobre todo de las madres. Y hay familias en donde el resto de los miembros de las familias han tenido una actitud absolutamente discriminatoria, digamos, cuando ha habido así. Igual. Y la sociedad igual. Entonces, creo que también con el pasar del tiempo y a los 40 años de democracia, de una democracia que todavía tenemos que seguir aprendiéndola para ejercerla, todavía seguimos con muchos prejuicios, todavía en esta sociedad hay una división terrible que es, bueno, por algo será,
no es un concepto que se haya superado, sino que como que está muy vigente en gran importante en parte de la sociedad que piensa así. Y en realidad creo que también hay que tener un poco de empatía con el análisis que cada uno hace de esta situación, porque en definitiva lo único que se trató y lo que se trata con todos los cambios, porque hoy no tenemos estos grandes movimientos revolucionarios que había en aquella época, son más chiquitos o no existen, pero hay otros, que la modernidad va haciendo que las revoluciones sean otras. Hoy es la revolución de la sexualidad, de poner en el tapete que yo no soy solamente heterosexual, binaria, sino que puedo tener, bueno, todo esto, temas de los que no se hablaba, ¿no? Y por el otro lado también, volviendo al tema específicamente de lo que es el aparato represivo que nunca dejó de estar, acaban en el Ecuador de, por ejemplo, poner preso. Yo entrevisté la semana pasada a una profesora en donde han acusado a 8 militantes políticos de trata de personas, de que se van a capacitar a Colombia, y están presos sin causa hoy, ahora, año 2022, hace unos días, en mayo, y en este gobierno de Lazo, que es el único gobierno más derechoso que queda en nuestro país, porque si gana en nuestro continente de América del Sur, si gana Lula, el mapa político vuelve a cambiar. Claro. Entonces el Ecuador es un país que, bueno, perdimos Colombia, ¿dónde vamos a poner las bases? ¿De dónde vamos a sacar el petróleo? Ecuador tiene petróleo, entonces hay que resguardarlo, entonces hay que generar este ambiente, claro, de inestabilidad para justificar, digamos, determinadas cosas que pueden volver a pasar en cada uno de nuestros países, y nadie quiere volver a esto. Todo el mundo queremos vivir la democracia bien entendida y bien ejercida, si no, no es democracia. Todo el mundo quiere justicia social, no queremos hambre, no queremos miseria. ¿Cómo tenemos un país que con el 46% de gente que tiene hambre? Bueno, eso es lo que se trata y lo que se trató de hacer, y bueno, a veces se logra y a veces no, pero creo que la sociedad tiene que ser un poco menos prejuiciosa. Ahora, ¿este libro se puede conseguir en todas las librerías del centro? Bueno, te he traído el único ejemplar que queda, porque estamos renovando, porque hablando de este tema de las mujeres, nosotras no hicimos este libro con perspectiva de género, porque en general los testimonios son de varones. Había como pocas mujeres en esta zona, 2 o 3, ¿no? Con casos, y queremos incorporar el tema del género y estamos intentando hacer una segunda edición para que publicar, por ejemplo, hubo mucha gente que dijo, pero ¿por qué a mí no me avisaron? No, yo no vivía aquí, ahora quiero estar. Entonces tomar eso, más algunos datos, registro que nosotros nos quedó y que lo tenemos, por ejemplo, de una familia hablaban 3, sacamos 1, claro, pero tenemos los registros de los otros, y esta cosa de darle más perspectiva de la mujer y poder sacar una segunda edición. Bueno, yo lo que te quiero transmitir es la inquietud que tenemos muchos vecinos de La Calera, porque nosotros estamos en el borde del tercer cuerpo, o sea, del comando del tercer cuerpo, y nosotros seguimos reclamando a los militares en actividad que digan dónde están los cuerpos de los 4 o 5 mil jóvenes que Menéndez fusiló, torturó e hizo desaparecer en La Perla, porque esas hectáreas que tiene el comando del tercer cuerpo son una zona que no se puede tocar, pero los militares en actividad, como bien lo dijo la benemérita fiscal Graciela López de Filonio, los militares en actividad no quieren colaborar con la justicia argentina
para devolverle a sus familiares los restos que tienen enterrados en fosas comunes, como Francisco Franco, Hitler, Pinochet, Mussolini, etcétera, etcétera. El tercer cuerpo tiene un silencio sobre el tema, nunca habla el comandante en jefe, nunca dice si están preocupados porque hay en Campo de Mayo están actuando unos aparatos que detectan desde el aire donde hay enterrados restos humanos. Eso lo han traído de Europa y están buscando los restos de los 20 o 25.000 enterrados en Campo de Mayo. Y acá todavía esa técnica no ha sido puesta en práctica. Nosotros desde este programa le reclamamos al comandante del tercer cuerpo que traiga esos investigadores y encuentren los restos humanos de los compañeros, 4 o 5.000 jóvenes, y le devuelvan los restos para que sean enterrados cristianamente, así como se está haciendo en Malvinas. En Malvinas el equipo de antropología forense está investigando a los soldados enterrados por la OTAN y por los ingleses en la guerra de Malvinas, y le están devolviendo a las familias los restos para que lo traigan al continente y los sepulten cristianamente. Yo creo que el comandante del tercer cuerpo de este momento, si es cristiano, si es un buen argentino, si es un patriota, tendría que abocarse a buscar y descubrir dónde están los restos humanos de los compañeros asesinados por el genocida Luciano Benjamín Menéndez. Esta es la petición que hacemos desde este programa Vivan los Derechos Humanos. Y continuando con el diálogo. No, pero yo sí quisiera agregarte ahí algo. A mí me parece que es fundamental lo que vos estás planteando y que creo que los familiares lo vienen planteando desde... Sí. Ustedes que son todos familiares y gran parte de la sociedad viene planteando eso. Pero yo creo eso también que es una decisión política. La decisión política de la institución militar. Claro. Los altos comandantes, los altos generales, de quienes tienen el poder de decidir, que no es un solo, ni dos, ni tres, sino que para eso hay los rangos, ¿no? Sí. De la institución y también que debiera haber, creo yo, más presión, tanto del pueblo como de los organismos seguros que siempre la hubo, pero del acompañamiento del pueblo a estas peticiones, porque han sido permanentemente una violación de los derechos humanos y sigue siendo. Así es. Entonces, creo que no hay efecto en una actividad si no hay un acompañamiento de la gente y del pueblo que salga y reclame por los derechos. Así es. Y siguiendo con el tema de Nora Dalmaso, podríamos explicarle a los televidentes de La Calera que lo que están planteando los familiares es lo que se llama el juicio de la verdad, que nosotros lo planteamos antes de Néstor Kirchner, como las leyes de obediencia debida y punto final congelaron los juicios y tuvimos que esperar 20 años. Mientras ocurrían esos 20 años, nosotros planteábamos el juicio de la verdad. Entonces, con Nora Dalmaso también se puede hacer eso, que es lo que dijiste vos, que los familiares quieren saber quién fue el autor
material e intelectual del femicidio de Nora Dalmazo. Porque no puede ser que por las irregularidades que tiene la justicia provincial, que bueno, no la hace justicia en general, pero, la justicia no hace justicia. pero sobre todo Córdoba, con por ejemplo el caso de, bueno, los casos de los chicos asesinados en los barrios por la policía del gobernador, ¿no es cierto? La justicia de Córdoba no funciona. Son, como dijo la ex presidenta, son funcionarios que no funcionan, no hacen justicia, porque han dejado impune. Bueno, yo para cerrar ese capítulo, Cecilio, lo único que te digo es que es urgente la reforma judicial. Eso. Es decir, ahí creo que se sintetiza y el problema de la justicia, y una reforma que además sea justa y no que a dedo se designen los cargos de la justicia. Bueno, ahora yo quería consultarte sobre la condena a los golpistas de Bolivia. ¿Qué te parece el juicio y la condena a los que quisieron matar a Evo Morales y quisieron hacer el golpe de Estado? ¿Qué te parece? Si lo has podido investigar. Mira, no, investigar no. Te puedo dar una respuesta más bien sentida, ¿no? Desde la reflexión personal, que pasó con Chávez, pasó con Correa, pasó con Evo, pasó con Lugo, o sea, con Dilma, Claro. Distintas formas, distintos momentos, pero todos intentos de golpe de Estado. Entonces yo creo que como todo eso también tiene que tener su castigo. Y da la excepción que es una mujer la que se presta a encabezar un golpe creo que es inédito esto, a encabezar un golpe de Estado contra un gobierno democrático, que a su vez era senadora elegida republicanamente y hace de payaso en el golpe de Estado con una Biblia en la mano y diciendo que ellos representaban a Dios y que por eso venían a eliminar al comunismo de Bolivia. Bueno, eso tiene que ver que, primero, ser mujer no es garantía de derechos, Claro. ni garantía de feminismo, ni garantía de género, para nada, lamentablemente. El patriarcado funciona y opera transversalmente, por lo tanto, en la cultura, en la educación, en la religión, en todos los estamentos de la vida. Y bueno, hay personas, como en este caso la expresidenta de Bolivia, que responde, además de responder a los sectores de derecha, responde también a esta lógica como mujer. O sea que Margaret Thatcher, tenemos montones de ejemplos de mujeres que llegan al poder y que lo que menos defienden son los derechos de las mujeres. Claro. Entonces, porque son patriarcales, el patriarcado cruza. Y bueno, eso creo que ha sido su... Además, vaya a saber también los entretelones, ¿no? Ella era la senadora, pero ella era la elegida, porque ella ya sabía de antes, claro, de que ella iba a ser la presidenta en el caso de lograr lo que lograr. Y bueno, y en este caso, como te decía recién, en varios países ha pasado con distintas formas. El impeachment en Brasil, con Dilma, es decir, la cosa más
increíble de la forma que le sacaron a Dilma, sin un juicio por corrupción, sin ninguna acusación. Subió un tipo que además es el presidente actual. Bueno, estas son las cosas que no la política sí ha perdido como frente al poder de las derechas, frente al poder del imperio, frente al poder del capitalismo, ha perdido un poco el horizonte, claro, porque no se puede revertir en el medio de estas situaciones, y entonces pasa lo que pasa, o vas preso si quieres revertirlo, o te meten en cana, o te secuestran, y es complicado. O si, también está la otra, ¿no? Hay sistemas que también tienen que modificar aunque tengan estos lemas y estos principios de una sociedad más justa, qué sé yo, hay algunos que ya tienen que también modificar viejos métodos, digamos, porque si no, la juventud se te revela, el caso de Cuba. Ahora, vos que sos una experta en el tema, ¿cuáles son los libros que vos recomendarías a los televidentes de La Calera sobre el tema feminismo? Bueno, es que primero hay mucha literatura, pero el tema del feminismo vos lo tenés que comprender por tu propia práctica, en el sentido de que hay que modificar políticamente adentro de la casa el quehacer cotidiano de la familia, es decir, que vos como varón dejes de estar esperando que tu mujer te sirva, que te traiga, que te lave la ropa, que te haga de comer, que te haga el silencio cuando vos llegas a la casa cansado, como la que no. Entonces, ese es el feminismo. Empezar a modificar desde adentro de la casa, desde el hogar, cada uno de los miembros su responsabilidad. Los varones de la casa no pueden, ni deben. Bueno, nosotros nos vamos a jugar al fútbol, ustedes limpien, planchen, cocinen. O sea, esta cosa que parece tan arcaica, y que si me escuchan estas feministas modernas compañeras, me dirían, ¿qué está diciendo Adriana? Pero esta es la verdad, porque la verdad sucede adentro de las cuatro paredes. Y también sucede en los jóvenes y las jóvenes, y en todas las disidencias todavía el patriarcado persiste adentro. Entonces el feminismo, más que la lectura, es el cambio de actitud frente a mi compañera, a mi compañero, a mi hijo mujer, varón, y desde ahí vas cambiando la sociedad, desde ahí vas cambiando para afuera. La escuela. Mi hijo un día me dice, ay mamá, cuando era más chico iba a la escuela primaria o secundaria, la maestra es una machista. ¿Y por qué es una machista la maestra? Porque a las niñas le pide, traiga la tiza, ponga el agua, borre el pizarrón, a los varones no nos pide nada. Y cuando yo las invito a las chicas a jugar al fútbol, como es, me viene y me dice que no, eso está prohibido, que no puedo incorporar hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Por suerte era hijo mío, yo se daba cuenta en aquella época, pero ahí, en la educación, es donde la otra cosa que hay que modificar y que cambiar. Y por eso están las leyes, hasta que las leyes se incorporan, hasta que las leyes bajan a la sociedad civil, hasta que las leyes se aplican, necesita antes de este cambio de conducta y de conciencia, y después leer todo lo que haya, porque también hay que leer las cosas más elementales, no hace falta la teoría. Pero yo tengo como 7 libros que ahora no me acuerdo el apellido, de una difusora. ¿Cómo se llama? En cada país tenés, por ejemplo, la década de los 60 hubo tantas escritoras, y en la actualidad, qué sé yo, la Yoconda Belli en Nicaragua, por ejemplo, que es una escritora, sí, y que escribe novelas acerca de... Esto es interesante leer, Isabel Allende, que no es tan feminista, pero ¿cómo se llama la Argentina? Pero... Que publicó cosas en Ecuador. ¿Cómo se llama? La Argentina que publicó cosas en Ecuador, no sé, pero... Que tiene como 12 libros en la librería. Bueno,
Ya me voy a acordar. Ya sé, pero Sí. bueno, Ahora esta yo- parte cortarla porque no puedo yo decir que... No, ahora yo te digo lo siguiente. No me acuerdo el nombre de la... Agote, Está. Agote, algo así. Yo, para empezar, tengo la literatura internacional. Tenés la Shulamit Firestone, que fuera una de las grandes feministas de los 70, aquella que se rompió el Sí. bretel y se quedó en teta en la Estatua sí. de la Libertad. Sí, sí. Que hoy, ¿qué dice la Shulamit? Hoy está como volviendo para atrás. Argentinas hay muchísimas que escriben. Pero hay una que Bueno. tiene como 15 libros, no me acuerdo ahora. No importa. Yo lo que quiero, yo lo que te quiero transmitir mi experiencia. Mi madre era feminista, estoy hablando del año 50. Era docente, era maestra rural en la Patagonia. Y en ese momento ni los docentes ni los maestros estaban organizados en sindicatos. Los sindicatos vinieron después. Y ella nos enseñaba, a mí que era varón, mi hermana era mayor, a lavar los platos, a lavar el baño, a pasar el piso. Y ella era maestra, o sea que sabía pedagógicamente. Y nos decía la igualdad de los dos, de femenino y masculino. Por supuesto, no había un movimiento masivo como hay en la Argentina. Para mí ustedes están haciendo una revolución cultural. Para mí, yo como varón te lo digo, que tengo 78 años, y de acuerdo a mi experiencia, ustedes están haciendo una revolución cultural y social. Y bueno, porque son millones de mujeres que salen a la calle. Antes las mujeres, ¿dónde estaban las mujeres? En la sacristía rezando. Ahora las o en la mujeres, casa cocinando, lavando por toda la familia. Antes, yo me acuerdo, cuando era chico, los varones llevaban a la mujer a la misa de 11, se quedaban en el auto fumando. La misa de 11 en cada pueblo estaba llena de mujeres y de niños. Antes la mujer iba a llorar sus penas, su marginación, las torturas, el maltrato, a la iglesia, y se lo confesaba al cura. Ahora no, ahora ustedes salen a la calle con bandera, con todo, y movilizan la sociedad. Eso es una revolución. Por supuesto. Por lo menos para mí. Y es que eso es la revolución, es revolucionar el orden estatuido. Claro, por supuesto. Si en mi casa este orden, a mí, como integrante de la casa, no me beneficia para nada, porque me ha discriminado toda la vida, encima Claro. soy maltratada, encima soy golpeada, encima que no manejo ni la plata, tengo que revolucionar ese orden, modificar y transformar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Saliendo a la calle, haciendo movimientos, impulsando leyes, protestando, escribiendo libros. Creo que vos hablas de Ana Falú. Sí, Ana Falú es mi amiga y compañera de lucha. Sí, Nosotros nos encontramos allá. Entonces, eso es revolucionar, eso es hacer la revolución. Y después le vas encontrando los canales más institucionales por donde apuntar y eso. Pero bueno, las mujeres hemos hecho esta revolución porque hemos puesto, creo yo, por ejemplo, en el caso de las violencias, hemos puesto en este escenario de lo público, de poder sentarme aquí yo y denunciar y hablar y contarte, el tema del poder, el tema de la discriminación y de la falta de paridad entre hombres y mujeres. Eso ha sido la gran revolución y el gran aporte del feminismo. Así es. Y después hemos ido hilando fino, tejiendo feminismo por el mundo. Yo tengo una red que... Bueno, y yo quiero terminar, porque ya se nos va el tiempo, que hablemos de una víctima del patriarcado, del fascismo, de la discriminación, que se llama Milagros Sala, que es una bandera. Yo la visité 2 veces con mi señora en Jujuy. Es una bandera símbolo en América de que está hace 7 años injustamente detenida por un régimen machista, conservador,
neofascista, y que el último episodio, que fue desastroso para mí, cuando va el presidente de la Nación a verla al hospital porque se estaba muriendo, y que la acaricia y le da un beso, y sale al periodismo a decir: no puedo darle el indulto. Es cuando Alberto cae a su dimensión más baja, porque ha mentido, el presidente ha mentido a todo el mundo, porque el doctor Zaffaroni, que tiene como 20 doctores honoris causa, ha fundamentado que el presidente de la Nación puede indultar a Milagro Sala y a todos los presos políticos de Jujuy. Porque el argumento del señor Alberto es que él no puede indultar por la Constitución, porque no, a los condenados provinciales. Y es mentira, es una gran mentira. Eso que es abogado, nuestro y presidente. él es profesor de Derecho y está mintiendo, ¿no es cierto? Como mintió Nixon con el escándalo de las elecciones. Y el doctor Zaffaroni ha demostrado en todo el mundo, y él es camarista de la OEA, que se puede indultar, que el presidente puede indultar a cualquier ciudadano, bueno, como eso... Menem hizo el indulto. Menem hizo un indulto. Bueno, estamos en presencia de un presidente mentiroso, porque Milagro Sala y todos los presos, porque hay como 100 ahora, 100 presos políticos hay en Jujuy, en el régimen neonazi de Morales. Bueno, eso es otra cosa que cuando yo decía hace un rato, nosotros todavía no aprendimos a ejercer la verdadera democracia como sociedad. Este es un tema. Claro. Porque hay regiones, como en este caso, y otras provincias en donde todavía se maneja políticamente a nivel de feudos, a nivel de patriarcas, claro, a nivel de lo que era a la vieja usanza de la política, y ese poder no es democrático ni igualitario. Por lo tanto, bueno, esa es otra cosa para realmente empezar a pensar que así no puede ser hablar en nombre de la democracia y en realidad no hay tal democracia. Y en concreto con Milagro Sala, fundamentalmente es mujer, entonces desde ahí creo que es negra o es indígena, y ¿cómo se dice? Subvirtió el orden, claro, en la plaza pública. Ahí está su castigo. Ahí está. Bueno, gracias. Adriana, muchas ha gracias. sido un honor tenerte en este programa, y esperemos que todos los meses, cuando vos venís a visitarnos gentilmente a La Calera, charlemos sobre lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación, y bueno, también invito a los lectores y a los televidentes del programa a que el periódico lo lean y que escriban. Tenemos un espacio que se llama Carta del Lector, en donde el público puede opinar y mandarnos una cartita, como ha mandado usted, para publicar en el periódico. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.